y el ratio internacional manifiesta, bueno, ha subido porque anteriormente era un policía para 250 habitantes en un estándar de tranquilidad, ahora es un policía para 350 habitantes, pero nosotros tenemos una gran diferencia. Si quisiéramos tener ese estándar, tendríamos que tener un promedio de 6.200 efectivos policiales en Piura, lo cual no se cuenta con esa cantidad. Muchas gracias, Jacqueline. Y vamos, bueno, esto me hace acordar, ¿se acuerdan eso? Que el puente ese no se cayó, sino se desplomó. O sea, no, el Ejecutivo solamente quiere presentar 2 cuestiones de confianza, no para cerrar el Congreso, para disolverlo nomás. No para cerrarlo, para disolverlo nomás. Pero en fin, ya parece broma. Está en nuestros estudios el general Eduard Espinosa, él es jefe de la región policial Piura. Bienvenido, general, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay como en todo el país, ¿no es cierto? Hay una sensación de agobio, de molestia de los ciudadanos con respecto a la crisis de inseguridad. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿en qué condiciones está la policía para enfrentar esto? Entonces, yo quisiera comenzar por ahí. ¿Cuántos efectivos tienen ustedes en Piura en este momento para hacer su trabajo? Bueno, en la actualidad nosotros estamos con un promedio de 4.600 efectivos policiales. Primero le hago conocer de que, por ejemplo, en el año 2021 tenemos un promedio de 5.800 más o menos. Ha ido bajando. Este año recibí la macrorregión policial con un promedio de 5.400 efectivos. Entonces, ahora tenemos esa merma y esa diferencia, pero obedece a diversos factores. Muchos suboficiales, sobre todo en los grados de superior y brigadier, que ya han cumplido el tiempo de servicios, ya han pasado los 35 años, están optando por pasar al retiro. Y ellos ya son pensionales de por vida. Asimismo, también tenemos personal que está aislado hasta el momento, haciendo un trabajo remoto después de este flagelo, bueno, y que continúa todavía el COVID-19, y muchos suboficiales que han pasado al retiro por medida disciplinaria. Claro, pero en el primer grupo, que creo que es el más numeroso, yo estaba tratando de entender por qué, y todo indica que tiene que ver con que los policías no se sienten seguros haciendo su trabajo. Es decir, te corres el riesgo de que por participar en un operativo, por un enfrentamiento con delincuentes, hieres o matas a un delincuente y terminas preso tú. Entonces, si voy a terminar preso, mejor me voy a mi casa y paso. Eso está pasando, ¿no es verdad? Bueno, eso en la mayoría de suboficiales, que inclusive cuando presentan su solicitud manifiestan lo que acabas de decir, ¿no? Prefiero estar en mi casa tranquilo, porque ya cumplí mi tiempo de servicio, a estar expuesto a cualquier hecho que me vincule a una investigación por parte del Ministerio Público, sobre todo. Ahora, estamos hablando de 4.600 policías que hay que dividirlos entre 2, ¿no es verdad? Porque tenemos 2 millones, casi 200 habitantes, y el ratio internacional manifiesta, bueno, ha subido porque anteriormente era un policía para 250 habitantes en un estándar de tranquilidad, ahora es un policía para 350 habitantes, pero nosotros tenemos una gran diferencia. Si quisiéramos tener ese estándar, tendríamos que tener un promedio de 6.200 efectivos policiales en Piura, lo cual no se cuenta con esa cantidad. Entonces, pero estamos hablando pues en épocas de tranquilidad. Eso nunca va a suceder, porque siempre... Claro, en condiciones normales tendríamos que tener un policía... Para 350. Para 350, y no tenemos ni de lejos. No, y eso es en condiciones normales, porque cuando estás viviendo una crisis grave de inseguridad... Varía. Necesitas, por supuesto, más efectivos. Ahora, correcto, ese es el primer problema, ¿no es cierto? No hay policías suficientes en Piura. Bueno, ese es un problema no solo acá en Piura, sino es un problema a nivel nacional. Ahora, el segundo tema... ¿Cuántos vehículos tiene la policía en Piura para luchar contra la delincuencia? Operativos, en la actualidad tenemos 300, casi 350, de los cuales 250 son motocicletas. Estamos hablando de que tenemos un promedio para las 82 comisarías y para las unidades especializadas, un promedio de 100 vehículos operativos entre camionetas, que son su mayoría, y automóviles. Ese es nuestro parque automotor de un total de casi... Pero yo estuve viendo el registro, pero en el registro aparecen más. Claro, el registro, por eso le digo, 600 y tantas. De un promedio de casi 600 vehículos solo tenemos operativos esa cantidad.
Hay que entender que también tenemos vehículos que ya pasaron el tiempo de vida útil. O sea, formalmente la región policial Piura tiene más de 600 vehículos registrados, o sea, aproximadamente 600. Pero si te vas a la realidad, de esos 600 registrados, en realidad solo 350 están operativos. Pero aguanta un ratito, de esos 350, 250 son motos. O sea, tiene 100. Y algunos de esos 100 están ya en el límite, ¿no? Claro, efectivamente, porque nuestro parque automotor no es tan moderno. Ahora ya no le quiero ni me atrevo a preguntarle qué pasa con las cámaras de seguridad, las radios, las comunicaciones. Bueno, aquí tenemos un trabajo en conjunto con la municipalidad, las municipalidades que también apoyan con sus cámaras de videovigilancia, pero estamos hablando de la parte de la ciudad generalmente, porque en la periferia no hay. No hay ni de lejos, ¿no? Las cámaras, o sea, hay zonas enteras de Piura que no hay una sola cámara. Exacto, no existe. Pero qué situación. Ahora la gente está reclamando, acabamos de oírlo, hay gente que dice que renuncia el general, que no quiere declarar en emergencia Piura. ¿Por qué no se declara en emergencia Piura? Para contestar a los interrogantes que se hace alguna gente. Si nosotros hacemos un análisis de todo lo que sucede en el país, y eso no lo hacemos solo nosotros, sino también a través del INEI, quien es el ente rector en cuanto a las estadísticas de victimización y de percepción de seguridad, estamos nosotros en el puesto 21 en victimización. Y ese es uno de los indicadores para poder declarar en estado de emergencia. No estamos ni siquiera entre los 10 o 7 primeros donde se... O sea, hay lugares del Perú... Ahora, claro, pero el problema es este, ¿no? El problema es que si nos compara Piura, por ejemplo, con Huacho, olvídate, ¿no? O sea, o con otras regiones del país, o con los Trujillo, zonas de Trujillo, que es un espanto, ahí no se puede ni caminar por la calle. Pero eso no quiere decir que las cosas estén bien, en términos de que hay otro sitio que está peor. Definitivamente, pues la delincuencia hay a nivel nacional, como le digo, no, y no solo acá, sino que si nos ponemos a observar los países más desarrollados con alta tecnología, con recursos humanos, recursos logísticos, pues también tienen esos índices de delincuencia. Entonces, acá nosotros, ¿qué hacemos? Con el recurso humano que tenemos y el recurso logístico, y con esa vocación de servicio que tenemos, esa mística institucional de trabajar en favor de la ciudadana, lo seguimos haciendo. Hacemos operativos en cantidad, tenemos por día, hacemos a nivel 82 comisarías dentro de la macrorregión policial, operativos que pasan los 230 diarios. Se han desarticulado más de 400 bandas criminales, tenemos armas incautadas, explosivos, y todo ello se ha superado al 600% a los operativos que se hacía el año pasado. Pero acá hay un tema. Estamos viendo de que la mayoría de delincuentes son extranjeros, que se articulan, ¿no?, con los delincuentes peruanos, y ahora acá el accionar de estos señores, sobre todo, y con mucha pena lo digo, son los venezolanos que tienen una actitud muy violenta, ¿no? Ellos dentro de su accionar criminal, pues van de frente y disparan, ¿no? Son mucho más violentos, mucho más sangrientos, ¿no? Así es. Crueles incluso. Ahora, hay un registro que han muerto 40 personas, y hay que incluso lo ha denunciado usted como responsable de la muerte de estos 40 asesinatos. Ahora aquí hay que ver algo, ¿no? Disculpe que le corte. La mayoría de esas muertes que son entre sicarios de bandas criminales, y el 95%, 96% que tenemos nosotros registrados, porque fallece una persona, de inmediato nosotros vemos cuáles son sus antecedentes, dónde están, y con mucha pena lo vuelvo a decir, la mayoría son personas que han estado cumpliendo condena en el penal por diversos motivos: homicidio calificado, robo agravado, diversos delitos que al salir, pues ellos continúan, ¿no? Es imposible decir de que van a dejar esa actividad delictiva que tenían. Y en sí, la mayor cantidad de muertos son personas que siempre han vivido al margen de la ley. ¿Pero qué cosas son? ¿Son mafias que se van matando? O sea, que se están matando unos contra otros, peleando por los territorios. Bandas criminales que buscan la hegemonía de un territorio, llámese en contrabando, en dar seguridad a las empresas constructoras que están haciendo obras de bien social, por ejemplo, ¿no?, que en lo que es la reconstrucción, y ellos buscan estar ahí, ¿no?, ser los primigenios y mantenerse, y ahí viene el conflicto. Y se ha visto ahora último que los que han fallecido pues son
cabecillas de bandas criminales, integrantes de esas mismas bandas, como repito. Ahora, la pregunta es, más allá, o sea, yo entiendo el reclamo y la desesperación, sobre todo en algunos sectores donde es agobiante. Hay gente que está denunciando que ya están en algunas zonas cobrando hasta cupos simplemente porque vives ahí. Te están cobrando supuestamente como por la seguridad, o sea, ya no solamente porque tienes tu pequeño negocio, tu pequeño transporte. Pero la pregunta es, ¿qué hacer para enfrentar esta situación de una manera más eficiente, ¿no? Aquí lo que siempre se transmite al ciudadano es lo siguiente: las personas que son víctimas de extorsión tienen que denunciar, porque si no denuncian nosotros, ¿cómo vamos a poder hacer, por ejemplo, una geolocalización de una llamada telefónica o de un mensaje que le han podido enviar? Y acá decirle al ciudadano que no se deje intimidar, que denuncie, porque si acepta la primera vez, le da, no sé, 3, 4, 5 mil o 10 mil soles, va a ser recurrente. Ya fuiste, porque van a regresar. Así es, ¿no? Y hay personas que denuncian y nosotros hacemos el trabajo a través de la División de Investigación Criminal, logramos identificar, y por eso que tenemos muchas personas ya intervenidas, inclusive en el proceso judicial, y otros que están en la cárcel. Claro, porque en realidad, pero yo lo he visto en otras regiones, o sea, donde se ha declarado la emergencia y en realidad no sirvió para nada. Porque el tema no es que se le ponga el título de declaración de emergencia, sino que se hagan las cosas que se tienen que hacer, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vas a hacer lo que tienes que hacer si no tienes suficientes efectivos, si no tienes vehículos, si no tienes cámaras de seguridad, si no tienes, o sea, ¿cómo haces si no tienes los recursos para hacer lo que tienes que hacer? Entonces no te alcanzan las manos. O sea, estás persiguiendo a los delincuentes por acá y ya están atacando por allá. O sea... Claro, acá lo que nosotros hacemos también es un trabajo articulado con las municipalidades, trabajamos con los serenos y ellos en muchas oportunidades apoyan con sus vehículos. Y eso nos ayuda a nosotros a hacer unos patrullajes integrados, los cuales coadyuvan a mejorar la seguridad ciudadana. Ahora, lo que yo creo que hay que entender, todos deberíamos entender, es que estamos en guerra contra la delincuencia. Esto es una guerra. Y lamentablemente hay territorios en los que los delincuentes nos están ganando. O sea, que tienen agobiada y asediada a la población. Entonces, acá todos tenemos que ocupar su lugar, pero también es un problema de liderazgo. ¿No es cierto? O sea, acá debería funcionar un comando donde está el jefe de la región, el gobernador regional, los alcaldes de las provincias para hacer una especie de comando de esta guerra, ¿no es cierto?, contra la delincuencia y tomar todas las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Pero como le repito, ¿no?, estamos trabajando así, porque si no lo hiciéramos, imagínense, esto aumentaría una... Esto sería peor todavía. Claro, y estamos trabajando y algunas municipalidades también, de acuerdo a sus recursos, apoyan con sus fiscalizadores, con sus serenos y con sus unidades móviles. Ahora, ¿qué le diría usted a la gente que nos ha llamado, general, ahora, a la que le hemos hecho reportajes, hemos estado en los barrios y la gente está angustiada, quiere emergencia? ¿Qué le diría usted? Bueno, la emergencia no es que yo la tenga que dar, ¿no? Se hace un informe de acuerdo a ciertos indicadores que existen, y ya eso lo he señalado en muchas oportunidades, hasta en la prensa. Entonces, eso pasa por una evaluación que no solo sale de acá. Y si ya en los entes superiores y sobre todo ya cuando llega la PCM en Lima deciden declararlo, pues ya ese es otro tema. Exitosa. ¿No? Pero que de acá salga así directamente, no. O sea, usted transmite la información, pero la decisión no le corresponde. La decisión final no me corresponde a mí. Y acá también decirle al ciudadano, ¿no?, que todos tenemos que participar en lo que es la seguridad ciudadana, porque seguridad ciudadana es una tarea de todos. Muchos dicen, no, es la policía, pero no solo es la policía, es un conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas, y también el mismo vecino. General, tenemos que terminar. Muchas gracias por estar con nosotros y le ha tocado. Son bravos los piuranos, son reclamones. Eso está bien, eso es bueno. Eso es parte de la democracia. Eso es bueno, por supuesto que sí. Muchas gracias, mucha suerte, general. Ya, gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Hablemos claro, transmitiendo desde la ciudad de Piura. Volvemos.